dice el título de la meditación de hoy: el Hijo de Dios y su reino. Entonces, la verdad central, el Evangelio de Mateo nos presenta a la persona de Jesús como el Hijo del Dios viviente, enviado por el Padre con toda autoridad de establecer el reino de los cielos en la tierra. Y dice el versículo clave que está en Mateo 16, versículos 15 y 16, que dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a repetir todos este pasaje. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 15, 16. Bueno, hoy estudiaremos primero la gran comisión, que está en Mateo 28, del 18 al 20. Segundo, la genealogía de Jesucristo, que está en Mateo capítulo 1. Tercero, las palabras de Jesucristo en Mateo 7, del 24 al 29. Cuarto, el poder de Jesucristo, que está en Mateo 9, del 4 al 8 y del capítulo 10, versículo 1. Y por último, la autoridad de Jesucristo, Mateo 21, 23 al 27. Entonces vamos a empezar. La gran comisión. Como decía un pastor, esta carne. ¿Ah? Como decía un pastor, esta clase está carnuda. Así es. Tiene alta carne. Entonces dice, es interesante notar que muchos de los temas centrales en el Evangelio de Mateo se encuentran en la conclusión del libro. Y dice Mateo 28, 18. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad absoluta de Jesús y su autoridad derivada del Padre mismo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esta verdad, como un hilo en la tela de Mateo. La palabra autoridad aparece en varios pasajes de Mateo. O sea, ¿quién es Jesús? Dice que toda autoridad me ha sido dada. Él es Dios. Y es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él no fue creado como dicen muchos. No es que Dios fue creado, Jesús fue creado. Él no fue creado porque Él coexistía con el Padre, con el Espíritu Santo, desde el principio, ¿cierto? Entonces dice, me devuelvo, dice que toda autoridad aparece en varios pasajes de Mateo, que son los siguientes. Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Luego Mateo 8:9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y lo dice Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, él tenía total autoridad. Sí, y hay algo, hermanos, que es muy importante. Miren, cuando se habla de la potestad, es porque él tiene el poder. Y tener el poder es saber qué puede hacer conforme a lo que es su propio poder. Porque algunas personas quieren limitar el poder de Dios. Cuando en Mateo 28 dice: toda potestad me es dada. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra. O sea, no hay nada, absolutamente nada, que escapa de la omnipotencia de Dios. Y es entender que ese atributo natural del Señor Jesucristo es el mismo atributo que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, doctrinalmente,
dentro de lo que es la convicción de la fe de un creyente, eso tiene que quedar plasmado, firme. Porque a veces nos vamos a encontrar con grupos que van a decir, no, es que nada más, es un poder de tal forma. No, Señor, no, es total, la autoridad del Señor Jesucristo es total. Por eso somos cristianos. La supremacía, como dice Martín, y la supremacía es en el 100%. La supremacía es en el 100%, está colmado, copado totalmente. No hay nada que escape al poder y a la potestad de Dios y del Señor Jesucristo. Así es. Luego dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comisión universal, id y haced discípulos a todas las naciones. También este tema se nota a través de todo el libro. Desde su nacimiento, los extranjeros buscaron a Jesús. Y dice Mateo 28:20a, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Discípulo obediente, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En las enseñanzas de Jesús, el tema del discipulado obediente abarca todo el sermón de él. Entonces nosotros que, pues cuando el Señor nos habla, porque uno a veces, como yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, entonces hay cosas que voy a hacer y uno siente algo en su interior que le dice, es mejor que se quede quieto, espere, no se acelere. Entonces uno, listo, Señor. O sea, uno siente que el Espíritu internamente le está hablando a uno. Sí, pero hay algo, miren, que en Mateo 28:19, solo del versículo 19, y lo vimos hace 8 días, cuando el caballero tomó la decisión de bautizarse bajo las aguas bautismales. Y hay una orden establecida por Dios, eso es una ordenanza. Por tanto, id. O sea, el verdadero creyente, el cristiano, el que ama al Señor Jesucristo, los piecitos, lo tienen que llevar es a ir y a compartir del Señor Jesucristo, a ser discípulos. ¿A dónde? Mis amigos y hermanos, donde el Señor le permita ir. Hay sitios, como dice el hermano Juan Carlos, donde realmente uno tiene que tener especial cuidado, y ahí donde el Espíritu Santo de Dios le dice, no se me meta ahí. Porque a veces las personas se escudan en que, es que yo fui allá, porque yo iba a ir a predicar. ¿Y usted qué tiene que estar haciendo en una cantina? No tiene que estar haciendo nada en una cantina. No, es que yo voy allá y voy a coger del pelo a los borrachos. No, te diga, es que no es así. O sea, el Señor va guiando y va fortaleciendo, pero es una orden perentoria, o sea, ir. No es si quiere, no, ir. Y a veces el creyente dice, yo como que tengo unas ganas, pero me la voy a aguantar. ¿Sí? Sí, aquí hay un tema que es de obediencia, ¿cierto? Obediencia. El Señor nos manda y por tanto ir a ser discípulos, es un tema de obediencia. Nosotros como cristianos siempre tenemos que estar hablando del Señor a las personas que no lo conocen, aunque a veces a uno le dicen, ya le diste cuerda a este, ahora se va a pegar aquí hablando de... Que se riegue. Hay una cosa muy especial, es que el Señor da la comisión a todos de ir y hacer discípulos a todas las naciones. El Señor es el dueño de la obra, nosotros no hacemos nada, nosotros simplemente disponemos nuestra mente y nuestro corazón para servirle a Él. Como dice el Señor, a veces cuesta la mirada en Cristo la luz de su mano de la fe.
Esas son las dos herramientas que Dios nos deja para el ser humano, para ir a ser digno. Y lo mínimo que una persona puede hacer es contar cómo que el Señor la llamó un día en medio del mundo, en medio del pecado, en medio del vicio y de todo, pero me sacó de allá. Y ahora me da una nueva cultura. Ese es el testimonio digno de cada persona que lo tiene. Eso es lo que el Señor nos dice ahí. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las criaturas. Cuando yo le hablo, por ejemplo, en una escuela o en el trabajo, o alguien le comunico lo que Dios hizo en mi vida, seguro que esa persona va a ir y alguna persona va a decir, ve, ¿cómo te parece que en la fábrica hay una persona que me dijo esto y esto y esto? Y ella lo comunica, o sea, lo va multiplicando. Esa es la labor de la gran comisión que nos decimos en los escritos de ir y hacer discípulos hasta el último. Luego dice Mateo 28:20, la parte B. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, hay algo que hay que hacer un especial énfasis para todos, y es que volverlo más. Cuando dice ahí en Mateo, bautizándolos en el nombre de qué? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y esas son palabras de quién? Del Señor Jesucristo. Es en esa forma, esa es la fórmula. No es en el nombre de uno solo, no, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fórmula correcta. Porque no hacerlo así es desobediencia. Porque como decía ahora Martín, es que el Señor Jesucristo tiene supremacía, jerarquía, y si el Señor lo dice, hombre, esta es la dirección, es así. Hay muchos grupos que lo hacen en forma diferente, están siendo desobedientes a una orden dada por el Señor Jesucristo. Así es. Bueno, entonces, como decíamos en Mateo 28:20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Presencia constante. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez, desde el primer capítulo, se anuncia la presencia de Jesús. Llamarás su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto es lo que nos dice Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Señor siempre va a estar con nosotros. Nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero Él siempre va a estar ahí para corregir de pronto alguna situación que nosotros estamos viviendo en ese momento, una depresión o me salió algo mal en el trabajo, y el Señor va a estar siempre ahí pendiente para ayudarnos y poder salir de esas dificultades. Claro, y tomar en cuenta algo, que muchas veces en nuestra vida terrenal vamos a estar solos. No siempre vamos a estar acompañados. Muchas veces nos vamos a sentir solos. Y vamos a decir, pero es que a uno no lo quiere sino la mamá. Decir que, no, es que no lo quiere ni el perro de la casa. Y entonces mucha gente rechaza. Pero ojo, muchas veces el cristiano se siente rechazado. ¿Por qué? Porque hace algo diferente, porque actúa diferente, porque no encarnamos en un mundo que va contrario y nos vamos a quedar solos. Pero el Señor dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, todos, hasta el fin del mundo. Y habrá cosas peligrosas. Sí, ahí estamos fallando en cuanto a nuestra fe, a nuestra confianza en nosotros mismos en Dios, porque somos muy largos. El hecho de estar aquí parados, respirar, palpitar, observar, escuchar, degustar, es un don, es una gracia. Sí, es Si una muchos bendición. no la tienen, nosotros la tenemos. Amén. Y nos sentimos solos es porque somos desagradecidos en muchas ocasiones, o en la mayoría de las veces, porque siempre sabemos que tenemos a alguien en quien confiar y alguien en quien depositar nuestras luchas. Sí, es que la fidelidad de Dios es eterna. Así es. Esa no es cuestionable para nada. Creemos que Dios está con nosotros es porque lo hemos conocido y nos falta conocerlo más, estar más en su palabra. Si nos sentimos solos,
mansedumbre que él tiene, todavía no la quiero, me irrita, porque yo los trato de guiar. El Señor Jesucristo, yo soy un testimonio viviente. Pero ahí es lo que ustedes dicen, charlatán, este ya está loco, lo hicieron. Ya después me da risa, pero en ese momento soy como me dice hermano, soy como Juan Bautista, Cuidado, emisor. o aprenden o aprenden. Sí, Y entonces no sé qué. Sí, el Señor con el tiempo nos va transformando porque obviamente nosotros conservamos cosas de ese viejo hombre y el Señor nos va puliendo. Pero me murió de una, porque yo me pasé por ahí una y lo amo, pero no me gustan las personas que son como tercas. Ajá. Pero yo estaba hablando con Luisca y no me pasa y me alegro pues porque yo a él no le fallo. Y esa es una herramienta porque yo le tengo temor. Y yo le aseguro que yo nunca voy a volver a probar ningún tipo de adicción. Ni siquiera ese champín de los niños, nada de eso. Porque yo le tengo temor y yo hice un pacto con él. Pero me pasa eso, que no soy capaz de que, o sea, me provoca como sacudir. Eso me pasa. A ver, Moisés fue, según el testimonio mismo dado por Dios, un hombre manso, es la palabra como tratando a su siervo, no hubo otro como Moisés, y guió un pueblo de más de 100.000 personas, como 100.000 personas. Entonces, eso no nos estaría a nosotros para decir que no podemos tener la mansedumbre, porque eso es algo de Dios. Ser mansos y humildes de corazón y es el ejemplo. Entonces, cuando el Señor nos dice que la mansedumbre, una cosa es la mansedumbre y otra cosa es el dejarnos desestabilizar o que alguien nos desestabilice. Porque yo admiro mucho a Moisés. Estos días que ha habido tanta oportunidad de oírlo, y yo veía la paciencia tan grande que tuvo, la forma, pero cuando me tocó poner las cosas en orden, las puso. Entonces, y sin embargo, dijo que era manso. Mi siervo Moisés, un siervo manso. Entonces yo digo, la mansedumbre la tenemos que tener porque es ejemplo de Jesucristo, ser mansos como nosotros mansos. Si eres manso, pero nos vamos a ser mansos. Manso y humilde de corazón. Pero hay un regalo ese, pero no eso, ¿sí? Una cosa es que nos debemos llevar que, no, es que hay cosas que eso no sigue con, no. Hay que hacer lo que hay que hacer en su tiempo y tal. Amén. Bueno, alarguito. Segundo, la genealogía de Jesucristo. Mateo 1:1, que dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta palabra iniciales de Mateo subrayan la autoridad de Jesús. O sea, Jesús era Dios y se hizo como uno de nosotros, pero se hizo en esa línea, ¿cierto?, entre David y Abraham. Viene de esa misma línea. Él es descendiente de David y Abraham, pero más que esto, Jesús es el que cumplió la promesa divina hecha a Abraham, que en él habían de ser benditas todas las naciones de la tierra, que fue esa la promesa que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros ya hacemos parte de ese plan de Dios. Tenemos acceso al Padre. Tenemos, sí. Y dice Génesis 18:18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. La promesa hecha a David en 2 Samuel 7:16 también fue cumplida en Jesús. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí. Y esto es lo que nos dice el pasaje. Y será afirmada tu casa y tu reino para
para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Segunda de Samuel 7:16. En su obediencia al Padre, Jesús cumplió estas promesas dadas a Israel. Además, inauguró el nuevo Israel, la nueva humanidad que es la iglesia de Jesús. Y esto nos dice Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese versículo en particular debe de ser de especial atención como iglesia, hermanos, porque cuando el Señor Jesucristo está diciendo en ese 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Él está hablando de esa roca, está hablando de sí mismo, o sea, del Señor Jesucristo. Esa roca es Cristo, es la roca fuerte sobre la cual va a ser edificada la iglesia, porque de una forma equivocada hay una enseñanza que la hace más que todo la iglesia tradicional romana, católica romana, donde dice que es que esa roca es Pedro, y Pedro no es la roca es Cristo. O sea, ahí hay que marcar claramente eso. Nosotros como pueblo cristiano evangélico tenemos que tener claro que la roca fuerte de salvación es Cristo, no puede ser otro hombre, porque entonces ahí sería al contrario, o sea, habría una diferencia, habría un encuentro de doctrinal de opiniones, y no es así, porque la Biblia no se contradice, pero equivocadamente las personas dicen es que esa roca es Pedro, y no es así. Hay algo también que quisiera agregar a eso que está diciendo el pastor. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro sobre esta roca. La roca es la confesión que hizo Pedro, que acaba de mencionar. Entonces Cristo es la roca, pero es sobre la confesión, que fue lo que se equivocó de la Iglesia Católica, porque no es sobre Pedro, sino sobre la confesión que Pedro hizo de Cristo, que es el porque Cristo es la roca. Muy distinto a crear toda una doctrina que se hizo en ese pasaje de la Iglesia Católica, cuando realmente no es ni en la cabeza, ni siquiera estuvo, no se cree que siquiera haya estado por allá, algunas cosas cuentan, pero sobre esa mala interpretación fue que crear una fe y una tradición que no es. Bueno, en él Dios inició su reino en el corazón del hombre por el Espíritu Santo. Y esto es lo que nos dice Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Tercero, las palabras de Jesucristo. Y dice Mateo 27, 24 al 27. Dice: el constructor prudente y el insensato. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos por ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La parábola de los dos cimientos ilustra la relación entre el oír y obedecer, entre un hombre prudente y uno insensato. Entonces, ahí nosotros, ¿qué vemos? Cuando el Señor dice algo, obedezcamos. ¿Cierto? Lo de la gran comisión, ir a ser discípulos a todas las naciones, obedezcamos. Simplemente compartamos. Es que no quiero que me sigas hablando, sí, es que no te sigo hablando. ¿Cierto? Cada uno toma su decisión, pero nosotros tenemos una responsabilidad en el compartir.
Es claro que Mateo colocará esta parábola al final del Sermón del Monte, que pone de relieve la autoridad de Jesús. Y luego dice Mateo 7, 28 y 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad. La parábola final, junto con las palabras, habéis oído que fue dicho a los ancianos, pero yo os digo, repetidas 5 veces en el sermón anteriormente todavía hacían eco en los oídos de los oyentes. No era solo el tono de su voz, sino la autoridad que le fue dada por el Padre, lo que causó que sus oyentes vieran las enseñanzas de Jesús. No era como la de los escribas. O sea, el Señor tenía poder cuando hablaba. Cuarto, el poder de Jesucristo. Nos dice Mateo 9, 5 y 6. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Uno hubiera querido estar en ese tiempo, ¿cierto? Viendo a ese Jesús con todos esos milagros que hacía y uno poderle ver cara a cara. Para exponer la naturaleza de su poder, Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La pregunta aquí era sobre el poder de Jesús de perdonar los pecados, la cual contestó con la curación de un paralítico. Sí, o sea, hablar del poder humano del Señor Jesucristo, nosotros humanamente nos quedaríamos limitados. Hay una gran cantidad de pasajes de la palabra de Dios que nos muestran el poder de lo que Él hacía. El creyente, hoy, nosotros, el Señor nos permite ver su poder. Cuando vemos a una persona que se arrepiente y que empieza a dar un cambio, un camino diferente, es el poder de Dios. Y ahí es cuando entendemos que si nosotros no estamos aferrados al Señor Jesucristo, a ese poder absoluto, entonces estamos perdidos. El Señor tiene el poder. ¿Para qué? Para salvarte. El Señor tiene el poder para sanarte y tiene el poder para perdonarte. Entonces, si alguien realmente tiene la fe en el Señor Jesucristo es porque cree en su poder. Porque si no cree que el Señor tiene poder, entonces su vida va a estar fluctuando. ¿Creo o no creo? Si usted cree que realmente el Señor Jesucristo es Dios, que vino y murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, que es Dios, yo creo en ese Dios y creo en su poder y camino confiado, porque o si no, mi caminar va a ser en desconfianza. Hombre, ¿sí será que tiene el poder o no lo tiene? No, claro que lo tiene. O sea, realmente nos limitaríamos en hablar del poder del Señor Jesucristo. Y es una bendición poder ver cada vez que abrimos la palabra de Dios y reconocer su poder, pero hay que reconocerlo, porque si el individuo no lo reconoce, pues simplemente está viviendo posiblemente es una religión, no una relación. Hay que tener una relación. También hay que mirar una parte ahí, es el trasfondo de lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que es que los judíos tenían que creer que Jesucristo es Dios y que estaba haciendo la obra que la estaba haciendo porque Dios se manifestaba en él. O sea, ese era por eso el entorno que tiene. Entonces, le muestra que es más fácil. Entonces, le muestra lo fácil que es decir, toma tu cabello y vete a tu casa. Y pocas palabras. Mateo 9, versículos 7 y 8 dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado la potestad a los hombres. Aunque los escribas no estaban convencidos
las multitudes temieron y glorificaron a Dios, quien había dado semejante autoridad a los hombres. Mateo relató esta curación en el contexto de los capítulos 8 y 9, donde figuran muchas sanidades que el Señor Jesús hizo, como uno de los varios milagros que sirvieron para subrayar la autoridad de Jesús. El poder de Jesús, ilustrado en estos capítulos, está muy relacionado con las demandas del discipulado que están en los capítulos 5 al 7. El poder y el discipulado van juntos. No hay demandas sin el don de poder. Y dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vale la pena agregar aquí que esta autoridad derivada del Padre, Jesús la puede otorgar a sus seguidores. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad. No cabe duda, en esa ocasión, cuando envió a los 12 para llamar a Israel a la obediencia, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos y también para sanar. O sea, ese tiempo fue maravilloso, porque era el comienzo de la iglesia. Y el Señor le dio poder a ellos para que hicieran sanidades, para que eran señales, sí. Pero ya hoy en día, ¿no? O sea, nosotros ya, eso fue en el primer siglo, pero ya ahora, ponerle la mano para que se sane, y entonces hacen oración o hacen cultos de sanidad. Entonces contratan personas que simulan que están cojos y entonces van y les pagan para que hagan el simulacro, y entonces sanado, Dios, y mentiras. Sí, y hay algo que es muy importante que tomemos en cuenta, porque este aspecto en particular lo hemos visto los días miércoles, en el culto de los miércoles. Nosotros no podemos limitar el poder de Dios en ningún momento, porque Él es soberano. O sea, Él no nos tiene que pedir permiso a nosotros para nada. Y bajo su voluntad está hacer lo que Él quiera hacer. Hoy hay milagros, claro que los hay, pero son hechos por el Señor, bajo su poder, por designio y voluntad de Él, por su voluntad, nada más. Porque equivocadamente hay personas, seres humanos hoy día, que se quieren atribuir como unos poderes o algo que lo que hace es que se llenan de un orgullo malsano que se vuelve pecado. Y el poder, el que obra, es el Señor, bajo su designio. Nosotros, cuando oramos a Dios, pedimos que se haga su santa y divina voluntad, porque el Señor va a obrar, claro, va a seguir obrando, porque es una actividad dinámica, no va a parar. En este tiempo, como explicaba el hermano Juan Carlos, eso que el Señor dio a sus apóstoles específicamente fue para señal, como hizo la observación de la hermana Blanca, era para señal, para esa comunidad, Cuando hoy alguien sale y dice, es que yo tengo el don de la sanidad, entonces yo me he encontrado con algunos y les digo, venga, hombre, que yo lo necesito, montémonos en este carro y vámonos para la corporación. Allá hay 60, ¿cuántas personas hay ahora? 72. Entonces hágale pruebas. No, es que no es así. Entonces, ¿cómo es pruebas? Porque el Señor obraba, los discípulos obraban. Entonces hoy, claro, debemos de predicar, de compartir la palabra del Señor. Y el Señor transforma vidas. Yo veo vidas transformadas hoy acá. A este señor me le cayó el pelo. ¿Por qué? Y así por el estilo, a todos y cada uno de nosotros. El Señor nos ha transformado. Ese es el poder de Dios y es vigente. Jesús le dijo a María, a la madre, en las bodas de Caná, que no había llegado a su momento. Madre, ¿por qué si no es mi momento? O sea, es un milagro. Sabía cuándo era el momento, no obligaba. Permitió que se muriera el hermano de casa. Pero sabía que iba a levantarlo, no quiso ser famoso.
Bueno, para nosotros es importante recordar que también el Señor puede impartir esta misma autoridad hoy en día para el fiel cumplimiento de la misión encomendada. Quinto, la autoridad de Jesucristo. Dice Mateo 21-23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Estas preguntas surgieron a causa de la purificación del templo. Este fue un acto profético por parte de Jesús, es decir, él tenía la autoridad tanto para condenar el abuso del templo como la de restaurar su uso correcto. Y dice Mateo 21, 24 y 25, respondiendo a Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Jesús tenía la autoridad de no contestar las preguntas de los principales sacerdotes. En adición, les hace preguntas de su parte: ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y luego dice Mateo 21, 26: y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Cuando Jesús se dio cuenta que ellos no eran honrados ni sinceros, se negó con autoridad de responder las preguntas. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vale la pena notar que este pasaje es seguido por tres parábolas, cuyo propósito era enfocar las reacciones humanas a la autoridad divina. La parábola de los dos hijos enseña que la autoridad se respeta por la obediencia y no poder hablar sin hacer. La parábola de los labradores malvados relata la historia de la desobediencia de Israel y su resultado. Y luego dice Mateo 21-27: y respondieron a Jesús. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y la parábola del banquete de bodas advierte que el hecho de no aceptar la invitación del rey es un efecto rechazar la autoridad. En resumen, la autoridad de Jesús queda bien aceptada en el Evangelio de Mateo para enfrentar los libertinos dentro de su iglesia y los fariseos que le atacaban desde afuera. Mateo les llamó la atención a la persona de Jesucristo, quien había dicho: toda autoridad me ha sido dada. Dicha autoridad era evidente en la genealogía de Jesús y en su nacimiento por el Espíritu Santo. Sus enseñanzas verdaderas y el uso fiel de su poder revelaron la autoridad otorgada por el Padre. Y para finalizar, aplicaciones del estudio. Primero, la gran comisión y nuestra misión. Es solo bajo la autoridad de Jesús que podemos discipular con éxito, y es solo con el sostén de su presencia que continuaremos fielmente hasta el fin del mundo. Qué bonito saber que Él nos ha entregado una gran comisión para cumplir. Y dice esta imagen: la gran comisión, nuestra misión es llevar. ¿Llevar qué? La palabra de Dios a todo rincón. Segundo, Jesucristo nos ofrece dones junto con sus demandas. Al leer Mateo 4:23 y 9:35 encontramos dos versículos muy similares, porque Mateo encerró entre estos en el Sermón del Monte las demandas de ser discípulos, y esto es lo que nos dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, ese pasaje de Mateo 4:23 es el mismo pasaje de Mateo 9:35.
Y luego dice, Mateo encerró entre estos el sermón del monte, las demandas de ser discípulos de él, que está entre el capítulo 5.1 al capítulo 7.27, y las ilustraciones del poder disponible para cumplir las demandas, que están en el capítulo 8.1 al capítulo 9.34. Tercero, Jesucristo no nos está guiando en una campaña fácil. Los pasajes de la purificación del templo, más el conflicto con los principales sacerdotes, nos sirven como ejemplos de la vida de Jesús. Y esto es lo que nos dice una lectura. Dice, la vida cristiana es la mejor vida, pero no es la vida más fácil. Pues mientras más cerca estemos de Jesús, nos tratarán igual que a Jesús. O sea, la vida cristiana no es fácil. Seguir a Jesús, sufrimos ataques así como los sufrió Jesús, y por eso es que tenemos que tener siempre esa perseverancia,